análisis político y el pulso de la actualidad, junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. Ya está presentado, ya lo escuchan, ya estábamos analizando y conversando con Cristian Valdivieso, director de Criteria. Cristian, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, como todos los martes. Buenos días. Buenos días. Bueno, o buen día. No sé. Hay una polémica, sí, si es buenos días o buen día. Mira, pero y si son buenos, perdón, y si es buen o si son buenos, sí, dado el contexto. La RAE creo que es sí, pero yo digo más allá de si en plural o singular, si realmente son buenos, considerando, digamos, cómo nos despertamos. Pero ¿cómo dices tú? ¿Buenos días o buen día? Buenos días. ¿Tú? Depende de donde me encuentre. Yo digo, buen día. Buen día. Sí, claro, buen día. Otro lado de la cordillera. Sí. Ya bueno, vamos a un día que no es tan bueno. No han sido buenos días. No han sido buenos días en todo caso. Bueno, tenemos esta situación que yo no sé cómo llamarla, pero la verdad es que es de un impacto no menor, que tiene que ver, ¿cierto?, con la liberación de un presunto sicario que mató, además, todo esto además de un caso tremendamente noticioso. De un sicario que mató al jefe el rey de Mex, le llaman, pero de una manera, con una alevosía y una frialdad que quedó en la retina de todos los chilenos. O sea, estoy pensando cómo Gendarmería cuando lo liberan no dice, oye, pero en realidad este señor entró hace poco aquí y entró con toda la parafernalia, qué raro que lo liberen. Bueno, la cosa es que... Ahora Gendarmería defiende y dice, yo recibí un papel con un QR, que era una orden judicial, que es como operamos nosotros. No empezamos a cuestionar si el preso en cuestión es bueno o malo, sino que cumplimos órdenes. Eso es lo que dice Gendarmería, ¿cierto? Sí, pero no deja llamar la atención que si tú sabes que hace 10 días o hace 10 días entre una persona tan peligrosa que la propia jueza de garantía dijo que era muy, muy peligroso. Que había que persinarse. Sí, bueno, hay una resolución en el portal judicial, del Poder Judicial, que es efectivamente auténtica y que tiene la firma de la misma jueza de garantía que lo había llevado a la cárcel. Todo mal, ¿o no? Todo mal. Vamos mal. Sí, yo no sé cuál es el punto de quiebre, ¿eh? Porque estas cosas son como... van en secuencia y realmente ¿cuál es el punto de quiebre? Que empecemos a encontrarnos con autoridades políticas de gobierno asesinadas, como pasó o ha pasado en el resto de América Latina. Creo que estamos en una situación muy compleja y es como, finalmente, es como que todos nos alarmamos, todos nos impresionamos, pero al final del día no sé qué es lo que podemos hacer. Mira, está lo de las Fuerzas Armadas, lo que ya es evidente, lo de la FACH infiltrada por el narco. El fiscal nacional dijo que todavía no había argumentos para hablar de que la institución estaba infiltrada, pero es una infiltración puntual de todas maneras. Una infiltración puntual. Tenemos ahora esto descubierta. Descubierta, exacto. Descubierta. Sí, pues, además ya está claro que no fue un solo vuelo ni un vuelo puntual, sino fueron que esto tiene algún track. 17 viajes de los suboficiales del ejército. Sí, pues lo que no sabemos. Después tenemos esto de Gendarmería. De nuevo, el crimen organizado, algo pasó acá. O alguien lo amenazaron, o alguien estaba, comprometido, corrompido, pero esto no fue un hackeo. Fue una orden de hecho, está entregada. descartado que haya sido un hackeo. Probablemente alguien estaba amenazado o alguien, no sé, o aprovechó la situación. Hace unos días conocimos que se ha hecho como una especie de hábito en algunas notarías que vayan y te suplanten las identidades y te vendan terrenos que no son propios. O sea, también algún grado de infiltración tiene ahí del crimen organizado. Entonces esto está metido en todos lados. Estamos como despertando está una metido siesta. En todos lados. Yo no sé si estamos despertando, estamos despiertos, pero estamos absolutamente viviendo una pesadilla y no sabemos en qué minuto la pesadilla se va a transformar en realidad. Entonces... es muy jodido porque además tenemos una clase política que está preocupada de otras cosas, tensionada, polarizada y buscando polarizarse, y por lo tanto ese es el mejor escenario para que esto siga pasando, ¿te fijas? Entonces, yo no soy experto en estos temas, pero sí creo que si hay un mundo que es el que tiene que hacerse cargo de que estas cosas empiecen a moverse, es el mundo político, porque es el que tiene las leyes, el que... de alguna manera es responsable de la institucionalidad. Y lo que está en crisis acá es la institucionalidad en general. Y está en crisis porque el crimen organizado ha empezado a penetrar estas instituciones. No sabemos si ya penetró el Congreso Nacional o si está entre sus planes penetrar el Congreso Nacional, pero eso es lo que termina pasando. O el Poder Judicial. O Gendarmería. O el gobierno o las distintas instituciones. Porque esa es la manera en que el crimen organizado entra en serio y de verdad a tomarse las instituciones. Ya, y ahí la pregunta es si nuestra clase política está a la altura. Tú dices, están preocupados de otras cosas. El tema del crimen organizado fue tema, por ejemplo, en la campaña de las primarias, pero a mí me da la sensación, y te lo pregunto a ti, si de la manera
de una manera real, profunda, o era un titular simplemente? ¿Hay que enfrentar al crimen organizado? Hay que. Sí, Pero, pues es un titular. O sea, un punto, pero- en el lanzamiento de un libro que se llamaba Violencia, que del entregó el CEP. Centro de Estudios Públicos, si uno se dio en la lata de escuchar en toda la ponencia de Carolina Toá y de Evelyn Matei, sí. se da cuenta que hay una propuesta seria, un diagnóstico acucioso, sofisticado, porque lo que probablemente le está pasando al mundo político es que no hay un diagnóstico sofisticado. Sí, hay un diagnóstico sofisticado y probablemente lo que están esperando son los diagnósticos más bien livianitos, ¿ah? De pocas páginas y de alta audiencia o alto revuelo, ¿verdad? Y con hartas cuñas y eslóganes. Bueno, en eso estamos. Yo no sabría qué más decirte, porque de alguna manera esos diagnósticos sofisticados, profundos, hoy día tienen poco espacio también en la comunicación política, porque la comunicación política se ha tornado una comunicación de redes sociales donde prima lo inmediato, ¿verdad? La cuña fácil, el eslogan, y la profundidad finalmente es un problema y no una oportunidad. Y en ese sentido, independientemente de quién lo esté tomando, lo que uno esperaría, lo que uno soñaría o lo que uno fantasearía es que esto no sea un problema de diagnóstico de un solo sector contra el diagnóstico de otro sector, ¿verdad? Ni menos el diagnóstico de la gente que está más bien mirando esto con la lógica de la gobernabilidad, sino que sea el diagnóstico Cristian, de todo el y mundo llevado político esa- y sea un acuerdo amplio y transversal al mundo político. Esa constatación que hace Cristian Valdivieso lo ve reflejado, ya no hablemos solo de los diputados y los senadores, que además están todos muchos en reelección, hay que no sacar nunca esa perspectiva. Lo está viendo reflejado en el tema presidencial. Estamos viendo, ¿no es cierto?, una encuesta académica del domingo con la Jared Jara arriba, con un caso en segundo lugar, con Matei bajando fuertemente, una caída importante. ¿Cómo estás viendo tú el acople de esa conversación política y qué estás viendo ahí también, en ese aumento de Jara? Es un aumento... ¿Qué estás observando? A ver, yo tengo la impresión de que el aumento de Janet Jara tiene una arista, digamos, política que ha logrado congregar al mundo del gobierno, pero al mundo cercano al presidente Boric y esa aprobación, y eso ha sido un éxito de la candidata y de su campaña. También tiene, por otro lado, el acople de una cierta narrativa, que ha estado media dormida, pero que siempre ha existido, que tiene que ver con una narrativa de la identidad, de la cercanía, de los ricos, los pobres, los que se esfuerzan, los que no se han esforzado nunca, que es una narrativa que está ahí, que algunos podrán decir, no sé, élite pueblo, pongámosle como queramos, pero que está esa narrativa. Y que estuvo durante el estallido y que también fue, digamos que opacada o cancelada, incluso como durante el estallido cierta gente quiso cancelar otras narrativas, ¿ya? Y eso está ahí, creo que eso ha logrado crecer y está dando vuelta ahí de manera, creo yo, impensada hace un tiempo atrás y también de manera bastante competitiva, ¿ya? No creo que esto sea un saludo a la bandera lo que está teniendo la izquierda, porque esa representación en un contexto donde el país está tan, digamos, no sé si la sociedad es la polarizada, pero en un país donde hay tantas pocas posibilidades de generar confianza y de verdad crédito en que es posible tener una alternativa que nos dé, ¿verdad?, un impulso para salir del estancamiento en el que estamos en todo sentido, incluido el institucional. Bueno, genera también que la gente diga, bueno, al final del día no, los otros son los malos, estos son menos malos, quedémonos por acá. Y por otro lado, bueno, a lo mejor esta narrativa impugnadora es más útil que la narrativa que hay que hacer la pega, porque cuando los políticos no hacen la pega, la gente dice, bueno, en realidad, a ver, si para volver a crecer tenemos que hacer esto. ¿Es viable? ¿Es confiable que vamos a poder volver a crecer, a tener un país boyante o en una mejor condición? ¿Es creíble o es posible que todo el proceso que supone limpiar las instituciones en algún minuto llegue a puerto? ¿Sabes qué? Mejor tomemos alternativas que no son en rigor realistas, pero que son verosímiles y que son las alternativas cortas. Entonces, bueno, si alguien me ofrece subir el sueldo mínimo a lo que sea, se parece un poquitito, y lo voy a decir de esta manera, se parece un poquitito a la lógica de los retiros de los fondos previsionales, que son apuestas populistas, ¿verdad?, que entregan soluciones rápidas y fáciles, pero van hundiendo más al país y a la gente en un determinado problema. Entonces, de nuevo, si la gente dice, bueno, si aquí me están ofreciendo crecimiento por un lado y el crecimiento no llega, además veo que mucha gente o parlamentarios se oponen incluso a la ley, a la famosa permisología, que era algo que destrababa ciertas burocracias que permitían o agilizaban la inversión. Bueno, al final me quedo con que me ofrece subir el sueldo, aun cuando sé que eso puede ser pan para hoy y
hambre para mañana. Entonces, tenemos, y por otro lado, tiene una narrativa que te dice, mira, independientemente de lo que esté pasando en las Fuerzas Armadas y la profundidad y la dificultad que estamos teniendo en torno a tener un control institucional, pero resulta que esas alternativas meten dentro de los proyectos o de los programas de gobierno temas que vienen desde el mundo de las Fuerzas Armadas y actores a representar los que vienen del mundo de las Fuerzas Armadas como que fueran personas inmaculadas. Claro. Y dice, bueno, listo, vamos a militarizar todo, la solución es más militares y por lo tanto vamos a solucionar los problemas, que son cosas que sabemos que son propuestas que suenan muy atractivas porque parecen ser salidas o atasco rápido, pero que tienen todo el problema que estamos viendo hoy día. Entonces, el espacio para la profundidad, el espacio para la reflexión, el espacio para esta conversación del CEP, que terminan siendo espacios de las élites, claro, con muy poca capacidad de permear y capilarizar hacia el conjunto de la sociedad y hacia el conjunto del mundo político. Bueno, y tal vez no es raro por eso mismo que quienes protagonizaron esa conversación que cita la Claudia, no sé si porque no invitaron al resto, porque ellas fueron las que aceptaron o era considerado, digamos, concebido así, pero era Carolina Toa, que ya no está en carrera, y Evelyn Matei, que está bastante desinflada, por decir lo mismo. ¿Está desinflada? Bueno, está menos inflada de lo que estuvo en algún minuto, porque estuvo efectivamente bastante inflada durante harto tiempo, ¿se acuerdan? ¿Pero a ti te coinciden los números de la academia? No me coinciden, pero independientemente de eso, lo que sí creo que es un hecho que Evelyn Matei ya no está primera ni está segunda, independientemente de cuán desinflada puede estar. Y creo que en la medida que ella asuma esa posición de ya no estar primero, tiene que entender que su posición ya no puede ser una posición donde esté resguarnecida o abrigada, ¿verdad?, debajo en un techo, y tiene que salir ella a hacerse cargo de su campaña y a tomar la agenda de alguna manera. O sea, independientemente de cuánto, ella está tercera hoy día, por lo menos lo dicen todas las encuestas, no está ni segunda ni primera. Y por lo tanto, cuando tú cambias la posición, tienes que cambiar también la acción. Y creo que en eso debe estar el comando en estos momentos. Sí. Y la pregunta, como la del Chavo del Ocho, o el Chapulín, ¿qué ha hecho para merecer esto? ¿Qué ha hecho, qué ha hecho de mal para estar marcando tercer lugar una persona que iba en el primero? A ver, yo de nuevo no sé si ha hecho algo mal. Lo que es evidente, lo veníamos conversando hace un año. ¿Te acuerdas cuando dijimos, vas a dejar la alcaldía, esa posición la expone demasiado porque la va a tener primero en las encuestas sin tener una plataforma más que la de candidata? Bueno, el hecho de tener, no sé, un año, estar liderando las encuestas y al mismo tiempo ser objeto de la inquina, tanto del oficialismo como de la derecha que tiene a su derecha, bueno, la pone en una posición muy, muy jodida. Es evidente por todo lo que uno mira, por lo que ve, que para el gobierno, para el oficialismo, es mejor enfrentar en una segunda vuelta a José Antonio Kast, por las razones que ellos vean, que enfrentar a Evelyn Matei. Ellos se han dedicado a derribar la candidatura de Evelyn Matei y a cuestionar la candidatura. O sea, siempre el rival ha sido Evelyn Matei, nunca ha sido José Antonio Kast, a pesar de que hablan de la ultraderecha. Y también es evidente que más allá de las buenas palabras, para republicanos, bueno, la candidata a derribar era Evelyn Matei. Pues eso es un dato de la causa y por lo tanto ella ha sido objeto de la munición permanente de el fuego amigo y el fuego enemigo. Independientemente de eso es un dato de la causa y era algo totalmente previsible. Y por lo tanto creo que el comando tiene que asumir esa realidad. Y esa realidad supone hoy día tener que cambiar de alguna manera la estrategia de juego, porque esa estrategia de juego, que era cuidarte cuando tú estás arriba en las encuestas o liderando la posición, bueno, hoy día claramente es una estrategia que ya no te sirve. Ya no te sirve, pero también uno dice, la pregunta probablemente que están haciendo es si tiene vuelta esto, si tiene cambio, porque en algún minuto también en el verano se le estaba preguntando a José Antonio Kast si se iba a bajar. Y mira dónde está ahora. Pero ahora estamos realmente cerca, el 18 de agosto tienen que inscribirse las candidaturas y esto se cruza probablemente, te lo pregunto, con la carrera parlamentaria. O sea, los parlamentarios que uno ve como con cierta desesperación, sobre todo a los de la UDI pidiéndole a republicanos que hagan una lista única, me imagino que no van a querer sacarse la foto con una candidata que esté en un dígito. Claro, es una ¿Cuánto afecta eso? A ver, varias cosas. Es una complejidad y también una ingenuidad esta discusión de pedir lista parlamentaria única. Quizá tan ingenuo y tan desconcertante como fue que Evelyn Matei durante un buen tiempo estuvo pidiendo primarias. No nos olvidemos de eso en la derecha, sí. Y que probablemente la situación de la derecha sería distinta. Hoy día sería bastante más ordenada, ya tendrían pensado un proyecto de gobierno y uno no ve hoy día eso, más bien ve tensión en eso.
Eso por una parte, y por lo tanto creo que es ingenuo. Segundo, a esta misma altura, hace 4 años atrás, el que lideraba las encuestas era Sebastián Sichel. O sea, hace 2 meses atrás, a esta misma altura, hace 2 meses atrás, el que lideraba era Joaquín Lavín o Daniel Jadwe, y hace 2 meses atrás, José Antonio Kast estaba bastante hundido y Evelyn Matei seguía en el primer lugar. Entonces, creo que todavía es un poco temprano para decretar la muerte de nadie. Creo que esto es bastante más líquido y más móvil, pero independientemente de eso, hoy día el que está desafiado a mover las piezas del tablero para que el juego cambie es el mundo del comando de Evelyn Matei. ¿Ya? Y yo creo que en eso, efectivamente, si no se hace nada, la situación es una situación compleja porque esto va a seguir un determinado curso. Tienes que hacer cosas. José Antonio Kast estuvo muy abajo. De hecho, conversamos respecto de cómo él había perdido novedad, cómo de alguna manera se había desinflado, cómo intentaba hacer una especie de Milei y no le resultaba, después intentaba hacer una especie de Vox y no le resultaba. Más bien quedaba medio perdido. Pero José Antonio Kast decidió tomar el toro por las astas y salió a recuperar la agenda. Salió, encontró un aliado, no sé si inesperado o no, en Kaiser, pero pasaron cosas. Sí, pero tú tienes que hacer que cosas pasen para poder mover el tablero. Hay, no sé, en política no hay veces que tú quieres hacer que pasen cosas y no pasan. Le puede pasar a Evelyn Matei que a lo mejor ha intentado hacer distintos cambios, distintos giros y no le salen porque a veces sucede que hay energías de algunos candidatos que como que se imponen y que a lo mejor no tienen que ver ni siquiera con proyectos políticos, sino que con atributos personales. No sé qué le está pasando un poco eso. Ayer veía a Ignacio Walker en una entrevista en CNN que decía algo así como, no, yo no voy a votar por Matei porque se le arranca la moto. Entonces digo, qué difícil cuando finalmente ese tipo de frases se empiezan a instalar en torno a una persona que quiere hacer un planteamiento de candidatura, porque son cosas que... Bueno, más allá del machismo implícito, y no sé si es parte de una misma estrategia que de los Ignacio Walker, porque no nos olvidemos que a Evelyn Matei ha intentado, ¿verdad?, empujarla al rincón de la senilidad, al rincón de una cosa de edadista, evidentemente, con una estrategia que está orquestada y que fue demostrada que estaba orquestada. Independientemente de eso, efectivamente, lo que dices tú, Claudia, la única que hoy día puede cambiar la situación es Evelyn Matei. Y es ella la que tiene que aprovechar la oportunidad y que se le empiece a escapar la moto para enfrentar la delincuencia, que se le empiece a escapar la moto para enfrentar la migración y para que se le empiece a escapar la moto para mostrar que sus equipos ya no son equipos teóricos ni abstractos, sino que están trabajando concretamente y preparando el escenario para que efectivamente el 13 o el 11 o el 12 de marzo ya estén gobernando en un momento donde el país requiere cambios profundos y rápidos. Y eso es lo que todavía no ha logrado instalar la campaña de Evelyn Matei, que venía todo el rato muy arriba, pero que nunca fue capaz, o hasta ahora no ha sido capaz de decir, bueno, estamos tan arriba, pero además estamos hiper preparados, o absolutamente preparados para que las cosas empiecen a cambiar en economía, en educación, en seguridad, en migración, y los equipos están trabajando por eso. Pero la única que puede salir, no solo a confrontar, a desmentir, sino que a hablarle al país respecto de por qué quiere ser candidata y por qué su propuesta está absolutamente vigente, es ella. Y eso creo que es un desafío importante y creo que lo están viendo cómo tomarlo. Pero claro, tienes que recuperar la agenda y por otro lado tú tienes una candidatura como la de José Antonio Kast que ya está mostrando su ministro de Hacienda, te fijas que muestra propuestas todos los días y uno se pregunta, bueno, Evelyn Matei tiene todos los equipos, pero ¿cuál es su ministro de Hacienda? ¿Cuál es el hombre o la mujer que va a dirigir y a ordenar el crecimiento económico? Bueno, todo eso, creo yo, es a nivel de personalismo y de apersonamiento, si tú quieres, de la candidata. Creo que es algo que la candidatura va a tener que repensar porque solo ella es la que debiera ser o la que está en condiciones de mover el tablero. Oye, se nos acaba el tiempo, pero una palabrita sobre el voto obligatorio efectivo, sea solo para chilenos, que es el que avanza. ¿Y que tiene demasiada cara o no, Cristian, a cálculo político de ambos lados? Sí, totalmente. Y ahora el tema es que esto avanza, pero no está cerrado. O sea, todavía seguimos estamos a 4 meses de la elección. No sabemos si va a haber voto obligatorio o no. Entonces, es como insólito, ¿no? Todo esto es insólito y al mismo tiempo uno puede decir, oye, es lo peor del mundo empezar a legislar en tiempos electorales. Claro, pero es que esto debió haber estado legislado hace mucho rato y se suponía que veníamos de 4 elecciones con voto obligatorio. Y esto continúa y no es la primera vez. Entonces estamos... y eso, insisto, todo esto ayuda a la situación de descrédito, de desprestigio de la clase política, de desconfianza, y cuando yo desconfío en alguien, empiezo a confiar en otros. Y lo otro también es esta cosa de que esto solo corre para el voto de los chilenos, no de los extranjeros.
puede ser visto como injusto, que no va a haber igualdad de condiciones por muchos votantes chilenos, porque ese también es un tema que da vuelta en las encuestas respecto, ¿no es cierto?, del tema de la desigualdad en los derechos. Así es. Es raro eso. Así es. Unos vamos a tener que pagar multas si no votamos, otros no van a tener que pagar multas si no votamos. Ahora, también igual. Es cierto, Claudia, Connie, que Chile es uno de los pocos países que tiene tanta laxitud respecto a la votación del voto migrante. Entonces, evidentemente que esto hay que ordenarlo, de alguna manera. Pero no de esta. No, en este momento, está bien. Pero evidentemente que es raro. Igual que alguien que totalmente. Solo por el hecho de llevar 5 años en Chile, ¿verdad? Sin tener nacionalidad, termine, claro, eligiendo al presidente de la República. Entonces creo que acá el tema es la falta de tiempo, de oportunidad y de profundidad de la discusión, pero evidentemente se está llegando a un acomodo, de alguna manera, entre los intereses de la oposición y los intereses del oficialismo. Cristian Valdivieso, director de Criteria, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Buen martes. Hacía frío cuando veníamos. Buenos días. Buen día.